de que México es un país extraordinario. Sí. O sea, la cultura, claro. la arquitectura, las playas, o sea, todo los ecosistemas, ¿no? O sea, tan diversos que tenemos. Entonces también dices, no, o sea, como México no hay dos. Pero a nivel tal vez de perfil de los empresarios en temas de liderazgo, creo que también tenemos que seguir creciendo, definitivamente. Y desafortunadamente todavía veo mucho en las empresas este tipo de liderazgo autocrático, transaccional, ya sabes, ¿no? Burocrático. Cuadrado. Yo soy el líder o yo soy el que digo. Aquí se hace, lo que yo dije, punto. También estuve en España desarrollando por ahí un proyecto, una investigación en temas de responsabilidad social empresarial, que es un tema que también me encanta y me apasiona, y cultura empresarial. Ya como persona independiente, fue mi primer viaje fuera de México y yo sola, y llegué a un país que no conocía, a una ciudad que no conocía a personas ahí. Entonces, claro, todo esto te va definiendo, te va haciendo pues tomar responsabilidad, ¿no? Sobre tus actos, sobre tus acciones, sobre tus decisiones. Te aporta mucho, te abre mucho el panorama y lo que te decía, creo que te amplía la visión para poder decir hacia dónde quiero ir, ¿no? Tener empresas más conscientes, vamos a decirlo así. Y fíjate que ese título de empresas responsables, esa palabra de responsabilidad viene de valores. Sí. Y eso te describe como una persona con valores que está preocupada en siempre mejorar. Bienvenidos a Negocios y Finanzas, un podcast creado para emprendedores apasionados y decididos a llevar su negocio al siguiente nivel, donde hablaremos de negocios, finanzas y transformación digital. En cada episodio, invitamos a mentes creativas y exitosas a que nos compartan sus conocimientos, herramientas y habilidades. Con sus historias, aprenderás a desarrollar las habilidades del futuro e impulsar tu negocio de manera práctica y accesible. El momento es hoy. Impulsa tu desarrollo profesional y alcanza tus metas financieras. Decídete y empieza a vivir de tu pasión. Bienvenidos, líderes del futuro, a su podcast de negocios y finanzas, donde siempre hablamos de negocios, finanzas y transformación digital. Todo para brindarte lo que necesitas y así poder impulsar tu negocio al siguiente nivel. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de negocios. Tenemos una extraordinaria invitada el día de hoy. Es una invitada VIP, empresaria, emprendedora, mujer que realmente se enfoca al desarrollo de los negocios, y te queremos de verdad agradecer muchísimo en que hayas aceptado nuestra invitación. Miriel Chávez Rodríguez, muchísimas gracias, bienvenidas a Negocios y Finanzas. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes y bueno, platicar un poco sobre negocios, que son temas que me encantan, me apasionan. Se nota, porque cuando me mandaste tu semblanza yo decía, bueno, oye, la verdad todo lo que has hecho y no es fácil, no es fácil. Antes de entrar a la cabina, pues estábamos platicando lo difícil que es de poder empezar a emprender y creo que tú nos vas a poder ayudar a saber primero desde la parte personal cuáles son esos retos que vamos enfrentando, ¿no? Sí, claro. Pero muy bien. Siempre nosotros empezamos que lo más importante es la persona. Entonces quisiera que nos comentaras, que nos dijeras quién es Miriel y qué es lo que has tenido como experiencias en el mundo del emprendimiento y del desarrollo empresarial. Sí, claro. Pues muchas gracias, Alejandro. Te cuento un poquito, ¿no?, sobre mi experiencia y mi trayectoria. Me encantan todos los temas de empresa y todo esto. Yo creo que tiene que ver porque yo estudié administración. De ahí empieza todo. Es mi, pues es lo que yo estudié, fue mi carrera y la verdad es que me encantó como todos los temas, todo lo que pude estudiar, todo el poder conocer a la empresa y cómo funciona desde adentro y cómo la puedes dirigir también desde afuera y bueno, toda esta parte, ¿no? Y pues sí, actualmente dirijo Viapar. Viapar es mi empresa que la inicié hace 7 años. Tengo alrededor de 8 años en el emprendimiento y en estos 8 años también he tenido algunos otros emprendimientos.
Y actualmente, bueno, me estoy dedicando a Viapar, a dirigir Viapar y soy también presidenta de la Comisión MIPYME de Coparmex y también actividades que tienen que ver con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es como mi experiencia muy en resumen de lo que he hecho y mi formación, ¿no? También estuve en España desarrollando por ahí un proyecto, sí, una investigación en temas de responsabilidad social empresarial, que es un tema que también me encanta y me apasiona, y cultura empresarial. Entonces, bueno, he tenido también ahí otras formaciones, ¿no? En temas de habilidades gerenciales, en temas de compras estratégicas, que mi empresa se dedica a esto, ¿no? A dar soluciones en abastecimiento a la industria aquí en Querétaro. Oye, pues de verdad te felicito porque cuando hablamos de negocios, muchas personas nada más se enfocan en la parte de que es que necesitas desarrollar una buena esquema de ventas y no ven la parte interna, el esquema, qué es lo que necesita para formar buenos negocios, qué es lo que muchas veces es la principal razón de por qué las empresas quiebran. Pero fíjate que me encantó lo que dijiste ahorita de tu experiencia en España. Sí. ¿Cómo te fue allá? Platícanos, ¿qué fue lo que viviste? No, pues igual, la verdad es que fue una experiencia extraordinaria para mí. Me aportó mucho en todos los sentidos. Digo, yo estuve viviendo en Sevilla. Para empezar, amé la ciudad. Está preciosa la ciudad, sí, ¿verdad? Sí. O sea, es una ciudad que te enamora, ¿no? Te encanta, o sea. No me quiero ir a regresar. Casi. Sí, entonces, bueno, creo que todo eso aporta, ¿no? Es una ciudad muy jovial también, hay mucho estudiante, en fin. Y estuve en la Universidad de Sevilla desarrollando este proyecto y la verdad es que también tuve oportunidad por ahí de trabajar con 2, 3 maestros, profesores, doctores de la universidad, excelentes en su campo y que me pudieron apoyar mucho. Fue una investigación que yo desarrollé, ¿no? Desde ceros. Y entonces me pudieron apoyar ellos mucho en cómo ir investigando, cómo ir entendiendo hacia dónde se iba. Como la hice allá en España, lo que hice fue investigar cuáles eran las expectativas que tenían los estudiantes acerca de los temas de responsabilidad social empresarial a las empresas a las cuales ellos iban a ir a trabajar, ¿no? Entonces ya ahí me empecé a dar cuenta, pues, lo fuerte que ya traíamos, ¿no? Como estudiantes, este chip de que la empresa tiene que ser, pues, socialmente responsable, que se tiene que hacer responsable de sus impactos, tanto externos como internos, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante, me encanta. Te podría hablar 1000 años de eso, pero creo, que el tema no es... Ya es jueves. Y yo te sigo hablando de responsabilidad social. Yo así, ¿no? Entonces, pero bueno, esto, ¿no? Y yo lo enfoqué a cultura empresarial, justamente hacia esta dimensión interna. La responsabilidad social tiene 2 dimensiones generales, la externa y la interna, y yo la enfoqué a esta dimensión interna que tiene que ver con la cultura de la empresa, ¿no? Cómo la empresa tiene que hacerse responsable de sus empleados, de todo el impacto que tiene en general hacia adentro de la empresa. Oye, pues se me hace un tema extraordinario y fíjate que lo más importante es que lo estás tocando, estás trabajando en ello porque casi no se habla de eso. Sí, no. ¿No? En México no, desafortunadamente. Wow. Bueno, a nivel mundial todavía creo que es un tema en el cual tenemos que avanzar muchísimo, ¿no? Pero en México, desafortunadamente, pues todavía traemos muchos retos para poder estar un poco más a la vanguardia, estar un poquito más en el nivel, ¿no? que debemos estar para poder tener empresas más conscientes, vamos a decirlo así. Y fíjate que ese título de empresas responsables, sí. Esa palabra de responsabilidad viene de valores. Sí. Y eso te describe como una persona con valores que está preocupada en siempre mejorar. Sí. ¿Cuáles fueron los principales retos que yo creo que te enfrentaste al hacer ese estudio? Que digas, es que la sociedad o los empresarios no ven esto que es fundamental para hacer una empresa responsable. Ok, ¿los principales retos de las empresas o los principales retos? Los principales retos que tú te enfrentaste al querer desarrollar ese tema, ¿no? Que veías, a lo mejor la sociedad no está consciente, los empresarios nada más ven dinero. Sí. Ok, sí, justamente me parece que como de los principales retos que tenemos es la concientización. Wow. O sea, ya empezamos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente la responsabilidad social se ha ido a un punto o ha llegado
a veces a puntos donde es únicamente algo que las empresas hacen para quedar bien con la sociedad. Sí, ¿verdad? Pero no para impactar a la sociedad, que son dos cosas muy diferentes. Entonces... Déjamelo apunto. Sí, no, y todos los que estamos en el ambiente empresarial y todos los que tenemos decisiones que impactan a la sociedad desde la empresa, tendríamos que tenerlo por ahí anotado. Es esto. Creo que el principal reto es este, a nivel mundial, lo podría decir, y definitivamente en México también. Y poder superar esto y poder ir más allá. Entonces, yo tengo por ahí un concepto y tengo por ahí también una ponencia sobre esto, que hablamos de que la responsabilidad social empresarial no tiene que ser algo que haces como actividades adicionales a lo que hace tu core de negocio, sino la responsabilidad social tiene que estar dentro de tu estrategia, claro, desde tu core de negocio, claro, desde ahí la tienes que considerar y saber cuáles van a ser esos impactos y desde ahí empiezas a trabajar, porque lo hemos hecho al revés, ¿no? Hacemos esto y lucramos de esta manera, pero también hacemos esta actividad al año, que es socialmente responsable, ¿no? Y una hora, ajá, ¿no? Al sí, año. Exacto. Y no funciona así. La responsabilidad social corporativa tiene que ir justamente desde el core de la corporación, desde el core de cómo se formulan las estrategias y cuál va a ser el impacto que vas a tener con esa estrategia. Si es socialmente responsable, entonces sí está siendo una empresa socialmente responsable. Y si no, aunque después hagas 30 actividades... No funciona. No genera el impacto. No genera un impacto real. Exacto. Claro. Oye, y nosotros, principalmente Alejandro, Elías, yo estoy muy enfocado en lo que es la equidad de género. Okay. Y eso es, a mí, la verdad, me encanta ver personas, mujeres responsables, emprendedoras, empresarias, exitosas, así como tú. Gracias. Desde ese punto de vista, como mujer, ¿te enfrentaste a algunos retos cuando empezaste, después de que saliste de la carrera? Dijiste, oye, como mujer me enfrenté a algunos retos, decía, sí, híjole. Sí, ¿no? Claro, muchísimos. Mira, la verdad es que creo que como sociedad hemos avanzado mucho en la equidad y en la igualdad, ¿no? Y definitivamente, si nos vamos hacia atrás, estamos en el mejor punto, en el que las mujeres podemos hacer más, aspirar a más, crear más, etcétera. Pero todavía nos falta. Y nos falta mucho, y nos falta mucha conciencia, y nos falta mucha apertura. Y lo digo como sociedad, y por lo tanto nos incluye a nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, creo que algo que es muy importante es que nosotras como mujeres tomemos este posicionamiento y esta posición de poder decir, a ver, yo también puedo hacer esto, ¿no? Claro. Inclusive si son cosas que típicamente se atribuyen a hombres, a actividades de hombres o a formas, ¿no? O a valores que están asociados a los hombres. Y muchas veces hasta lo hacen mejor. De hecho, nos hemos dado cuenta que sí. Te estás viendo muy nice, Miriam, ¿no? Sí. Quiero ser muy equitativa. Quiero ser muy equitativa. ¿No? Sí. Bueno, pues tal vez sí. Entonces, y pues eso, sí, o sea, me he enfrentado, claro, o sea, desde que me ha tocado que porque yo inicié Viapar y éramos únicamente una comercializadora en su momento y comercializábamos de todo, ¿no? Ferretería, electricidad, otros temas, pero incluyendo este tipo de segmentos que de repente están mucho más asociados como a hombres. Y entonces, claro, me tocó alguna vez, por ejemplo, un cliente que hasta dijo como un comentario de que, ¿y ella qué va a saber, no? Si esto es, no recuerdo, creo que eran temas de jardinería, herramienta, algo de esto, ¿no? Entonces, claro, o sea, ¿te encuentras? Por supuesto que te encuentras. Entonces, creo que aquí el tema está en poder ir sorteando esto y en poder ir demostrando más allá, ¿no? Que al final, pues, esta no es una limitante. Creo que nosotras como mujeres es quitarnos esta limitante, ¿no? Y es quitarnos esta perspectiva de, híjole, pero ¿cómo se va a ver? Porque esto lo hacen los hombres, no lo hacemos las mujeres. Pues ni modo, que se vea como se tenga que ver. Claro. Pero eso no nos va a limitar, ¿no? Es tener esta perspectiva y definitivamente, pues, a los hombres lo mismo. O sea, a ver, si tienes una mujer que está haciendo lo mismo o mejor, como decías, pues, aunque sea un segmento, aunque sea un giro de hombres, pues adelante, ¿no? Entonces, creo que es mucho ir quitando y ir cambiando esto. Y muy cierto lo que acabas de comentar, porque
Se ha demostrado, pero nunca se ha dicho. Bueno, no, nunca no, pero pocas veces se ha dicho, ¿no? Sí. Cuando la mujer es mejor administradora, piensa en todo, pues multitask, Sí. ¿no? Y el hombre, ¿qué estás haciendo? Espérame, no me interrumpas, ¿no? Está en una sola cosa y no lo puedes interrumpir porque si no... Ya se desconecta. Y tú estás pensando en tantas cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que eso es bien importante. Imagínate lo que acabas de compartirnos, ¿no? Sí. Mujer, empresaria, emprendedora, con retos, has viajado a otro país, tienes otra visión. ¿Viajar al extranjero te da otra visión de México? Sí, por supuesto, por supuesto. Y en cosas buenas y en cosas malas, ¿sabes? Así ¿También? como, sí. Viajar al extranjero te da una visión de que hay una mejor forma de vivir, ¿sabes? Ah, qué padre. Entonces, que hay una mejor forma de hacer las cosas, que no tiene que costar tanto hacer ciertas cosas. Y que hay distintas formas de organizarte para poder como crear este tipo de vida o calidad de vida que al final queremos o necesitamos. Digo, desafortunadamente ya cuando hablas a nivel país, pues es muy complejo, ¿no? Querer resolver o elevar o crecer esta calidad de vida, pero te da esta perspectiva de abrirte este panorama y de aspirar a algo mejor, porque al final creo que ahí inicia todo, ¿no? Para que podamos alcanzar algo, lo primero que tenemos que hacer o tenemos que querer es tener la visión, ¿no? De algo mejor. Entonces, sí, y también desde la parte de que México es un país extraordinario. Sí. O sea, la cultura, claro. la cultura, la arquitectura, las playas, o sea, todo los ecosistemas, ¿no? O sea, tan diversos que tenemos. Entonces también dices, no, o sea, como México no hay dos. Claro. Entonces mejor vamos de regreso a México a ser un mejor México. Claro. Sí. Entonces sí, pero te da muchas perspectivas en todos los sentidos. Oh, qué padre. ¿Cuándo fue que te fuiste a España? En 2013. Ya estoy cumpliendo 10 años que estuve allá. Y fue una base fundamental para tu desarrollo profesional, porque una cosa es que lo tengas visto, sí, o que lo veas, o que tengas esa visión, pero mucha gente no lo aplica. Sí. Y otra cosa es, como dices, vamos a regresar a mi México y vamos a implementarlo. ¿Te ayudó en algo en tus decisiones? Sí, totalmente, en muchísimas cosas, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, la parte de que yo creo que en mi familia fui la primera persona que viajó a Europa. Ay, qué ¿no? padre. Que viajó, fue mi primer viaje fuera de México. Bueno, cuando era niña tuve uno, pero ya como persona independiente fue mi primer viaje fuera de México y yo sola, y llegué a un país que no conocía, a una ciudad que no conocía a personas ahí. Entonces, claro, todo esto te va definiendo, te va haciendo pues tomar responsabilidad, ¿no? Sobre tus actos, sobre tus acciones, sobre tus decisiones, y definitivamente pues meterte en esta cultura aquí en la Universidad de Sevilla, el poder haber estado ahí, conocer a maestros, conocer compañeros también, te aporta mucho, te abre mucho el panorama y lo que te decía, creo que te amplía la visión para poder decir hacia dónde quiero ir, ¿no? Pero fíjate que eso te describe muchísimo. Y déjame compartirte que el podcast de negocios y finanzas pertenece a lo que es la empresa que yo dirijo, que es Lidem Academy, y Lidem significa liderazgo empresarial. Entonces yo siempre he pensado que el liderazgo es muy importante y acabas de describirte como toda una líder. Y lo que yo siempre he dicho, que el líder o la persona que es líder es que se lanza a hacer las cosas sin saber qué es lo que va a pasar. Sí. Y abre el camino, y una vez que lo abre, pues ya le puede enseñar a las demás personas cómo poderlo lograr. Sí. Entonces, desde un punto de vista de liderazgo, ¿cómo crees que estamos en México desde el punto de vista de desarrollo empresarial? Ok, en México creo que todavía podemos seguir avanzando, ¿no? Claro. En temas de liderazgo, creo que tenemos la capacidad para seguir creciendo. Pero actualmente creo que estamos aprendiendo mucho todavía, ¿no? Siguiendo pasos de otras empresas, siguiendo pasos de otros empresarios, otros ejemplos. De otros ejemplos, lo cual es muy necesario, ¿no? Sí, y claro. muy bueno. Pero a nivel tal vez de perfil de los empresarios en temas de liderazgo, creo que también tenemos que seguir creciendo definitivamente.
Y desafortunadamente todavía veo mucho en las empresas este tipo de liderazgo autocrático, transaccional, ya sabes, ¿no? Burocrático. Cuadrado. Yo soy el líder o yo soy el que digo. Aquí se hace lo que yo dije, punto. Sí. Ajá, entonces creo que todavía tenemos mucho. Definitivamente, pues muy distinto hace 20 o 30 años. Hemos evolucionado, hemos crecido, pero todavía no sé por qué tenemos este tipo de liderazgos de repente. Entonces, creo que tenemos que migrar totalmente a este liderazgo transformacional, ¿no? Que es el ideal. Cuando no tienes un liderazgo carismático, donde tú eres como de una manera natural un líder, bueno, el transformacional ayuda, ¿no? Que tú como líder de una empresa o como líder en tu sector o en lo que sea que estás haciendo, el poder escuchar a las personas, el poder escuchar, el poder crear visiones compartidas, que esta parte se me hace muy importante de la parte del liderazgo, ¿no? Hablábamos ahorita de visión. Es importante la visión en los empresarios y en las personas que emprenden y en las personas que tienen como querer hacer algo más. Claro. Y definitivamente cuando ya quieres formar una empresa, cuando eres solo, pues es tu visión y listo, ¿no? Pero cuando ya quieres formar una empresa y ya quieres trabajar con gente o necesitas trabajar con gente, existe este concepto, ¿no? De visiones compartidas. Entonces, la visión ya no es tu visión. Ahora, reúnete con todos los involucrados y creen una visión, ¿no? Entonces, Este concepto me encanta, ¿no? Lo menciona Peter Senge en su libro La Quinta Disciplina, muy bueno, lo recomiendo, y habla sobre organizaciones orientadas al aprendizaje, ¿no? Y habla de sistemas y todo esto. Entonces, es necesario que un líder actualmente, aquí en México, y lo digo porque todavía nos falta desarrollar esa perspectiva, te pongas al nivel de todo tu equipo, ¿no? Y en conjunto hagas lo que tengas que hacer y de inicio, pues con la parte de la visión, ¿no? Porque nadie se compromete a una visión que no es propia. Lo que sucede cuando tenemos estos liderazgos autocráticos, pues tienes a alguien que dice y a alguien que hace, ¿no? Y al que le pagan por decir, pues dice, y al que le pagan por hacer, pues hace. Pero la realidad es que ahí no hay una conexión y no hay un alcance mayor, ¿no? Entonces, en este tipo de liderazgos transformacionales hay esta apertura. Hay esta apertura donde tú entiendes que tú como líder te tienes que transformar y que tienes que hacer que tu equipo se transforme, pero no porque dices y ellos hacen, sino porque entre todos tienen el mismo compromiso para sacar adelante lo que tienen que hacer. Wow, y es que de veras lo que acabas de comentar es que no es nada más lo que tú piensas y lo tienes que hacer, ¿verdad? Sí. Sino lo tienes que compartir para que lo puedan sentir y entender. Sí, y que cada quien lo va a entender de una manera diferente y que cada quien lo va a sentir de una manera diferente. Y entonces ahí escuchar, ¿no? Claro. Y es muy distinta la dinámica, porque ahí tú como líder escuchas y aparte te adaptas. y aparte, con todo esto, generas una dinámica de donde puedas inspirar también y decir, a ver, ok, ya los entendiste a todos, ¿dónde estamos todos en el mismo mood? En esto. Ah, bueno, entonces de aquí partimos, ¿no? Y de ahí los vas llevando, pero los vas llevando no desde la imposición, sino desde el entenderlos, ¿no? Desde construir juntos. Exacto. ¿No? El camino. Exacto. Y a nivel liderazgo en temas empresariales, creo que todavía tenemos mucho que desarrollar todo esto en México. Y es precisamente la pregunta que te quiero hacer en cuestión de liderazgo empresarial, de liderazgo ya, por ejemplo, en México, porque cada mercado es diferente. Tú puedes ser líder en un mercado, pero llegas a México y dices, ¡ay! Es completamente diferente, ¿no? Sí. ¿Cuáles crees que sean esas características de una manera muy general para empezar a desarrollar y tener un liderazgo en el desarrollo empresarial o poder impulsar tu negocio, tu empresa en México? Ok, ¿como para implementarte en el mercado? O sea, para llegar a posicionarte en el mercado. Así es. Ah, ok. Creo que ahí es muy importante este tema del poder crear una propuesta de valor. Lo mismo, pero lo mismo. No desde lo que tú sabes hacer o desde lo que tú quieres hacer o desde lo que... Porque nos pasa esto, caemos en esto, ¿no? Como empresarios o como emprendedores, de repente es como, bueno, yo toda mi vida me dediqué a la logística.
pues voy a poner una empresa de logística. Mi papá era panadero. Sí. Y entonces de repente, y está bien, no digo que esté mal, ¿no? Simplemente, pero no porque tú seas experto en eso y vengas y le digas a la gente, bueno, aquí está mi oferta y yo sé hacer esto. O sea, quienes sean tus clientes, un cliente directo, una empresa, otra empresa, depende del modelo de negocio. Lo que tú tienes que hacer ahí es en realidad escuchar qué te está diciendo tu cliente, ¿no? En lugar de venir a decir, pues yo sé hacer esto y te lo quiero vender y cuesta tanto. que me parece que muchas veces es lo que hacemos, ¿no? Entonces, antes de llegar a ese punto de definir cuál es tu oferta comercial, es muy importante escuchar a tu cliente, saber dónde te vas a posicionar, tener esta claridad. Que también de repente como emprendedores o microempresarios o pequeñas empresas, tenemos este tema de... ¿Y cuáles son tus objetivos financieros? No, pues vender. ¿Y cuánto? Pues todo lo que se pueda. Sí. Hasta la silla, la mesa. Sí, ¿no? Exacto, tal cual, ¿no? Tal cual. Eso nos pasa. Dinero nada más. Exacto, eso nos pasa, pero la realidad es que no funciona así. Una empresa que tiene o que crece y que tiene aspiraciones de crecimiento y todo esto, pues es una empresa que entiende su mercado, que entiende cuál es su nicho, que entiende cuál es su oferta y que entiende cuál es su diferenciador, que esta parte es muy importante, ¿no? Entonces, y de acuerdo a esto, sacas una oferta comercial donde tú sabes dónde te vas a implementar, qué valores estás ofreciendo, qué diferenciadores estás ofreciendo, y desde ahí partes a desarrollar toda la empresa, ¿no? Pero el liderazgo va en función de esto, de tener primero esta visión, ¿no? De decir, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Con qué lo puedo hacer? ¿Y con quiénes? Y ya desde ahí vas desarrollando. Fíjate, y es que dijiste algo muy importante que me gustaría comentarles. Normalmente, lo que nos acabas de compartir es que siempre pensamos que es de mi parte a que la gente entienda lo que yo quiero hacer. Sí. Pero lo que nos estás compartiendo, lo que nos está compartiendo Miriel, es que tenemos que entender el mercado, tenemos que saber qué es lo que necesita, cuáles son las necesidades, los problemas, y de acuerdo a mis habilidades puedo elegir el nicho de mercado que yo voy a poder ayudar para poder tener más probabilidades de éxito de mi negocio, de mi empresa, de mi emprendimiento. Entonces, sí empieza desde nosotros, pero realmente la creación tiene que empezar desde afuera, desde el mercado. ¿Qué tipo de negocio quieres hacer y a quién quieres ayudar? ¿Cuáles son sus problemas? Y de ahí crear la propuesta de valor para poder solucionarle esos problemas al mercado, ¿no? Sí, totalmente. Y es que así es como han crecido empresas que ahora ubicamos como líderes en sus ramos, en sus sectores y todo esto. Así han crecido, escuchando a sus clientes, escuchando qué es lo que ellos quieren. Digo, es normal que tal vez al principio tú propones y pones algo sobre la mesa, pero el cliente te lo va a cambiar. Y ya sabes que yo no lo había hecho así, ¿no? Sí. No, yo no necesito eso, ¿no? O sea, o como que sí se parece a lo que necesito, pero también necesito que haga esto. Claro. Entonces, ahí es escucharlos, ¿no? Y ahí es ir como adaptándote y modificando hasta que llegues a un punto donde ya lo tengas claro y ya tengas esta propuesta de valor muy clara. Claro, y ya para entrar en el tema de lo que son los modelos de negocios y que lo puedan entender, déjenme compartirles que yo siempre les he dicho a todas las personas de la comunidad de Lidem Academy, es si vas en serio con tu negocio, necesitas desarrollar sistemas. Y ese sistema se llama modelo de negocio, que es la manera de cómo va a trabajar tu negocio. Entonces, para poderlo entender, Miriel, y entrando ya al tema, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es un modelo de negocio y cuál es la importancia de crear el modelo de negocio? Claro, no... Creo que es la base, ¿sabes? Claro. Es el sistema, bien lo decías ahorita. Es el sistema. Cuando tenemos ya una propuesta de valor, ¿no? Que queremos vender, cuando tenemos ya también objetivos financieros claros, no vender lo más que podamos vender, sino realmente hacer proyecciones un poquito más aterrizadas, vamos a requerir una estructura que nos ayude a sostener y que nos dé los resultados que estamos buscando para poder, con estos resultados, cumplir estos objetivos. Entonces, ¿qué es el modelo de negocio? Es básicamente este sistema que nos ayuda y que nos da toda esta estructura y toda esta estructura tanto en tangibles como en intangibles que sostienen
a la empresa, básicamente. Entonces, es importante, es importantísimo. Es muy importante porque es lo que le da a la empresa solidez. Entonces, claro, que de repente también como emprendedores, ¿no? Cuando iniciamos, cuando apenas estamos... cuando estamos como comiendo las uñas, exacto. ¿no? En ese cuando estamos ahí, hacemos todo. Hacemos de todo un poco, bueno, por mi experiencia emprendedora. Sí, claro. Hacemos de todo un poco y de repente olvidamos o perdemos de vista que la empresa no es para que nosotros la hagamos, ¿no? Así es. La empresa es para que funcione. Crear una empresa no es vender y hacer todo lo que tienes que hacer para vender. No, o sea, crear una empresa en realidad es tener sistemas, tener estructura, tener una forma organizada, ordenada de cómo vas a desarrollar todas esas actividades para poder conseguir esos objetivos, ¿no? que estás planteando. Entonces, el modelo de negocio es esto, el modelo de negocio es este sistema, es importante, es indispensable que todas las empresas lo tengan. Digo, de modelos de negocio podríamos hablar de miles de tipos, ¿no? O sea, claro, desde los que son como muy estructurados, como el famoso Model Business Canvas, o ya los que son como más nuevos, ¿no? Del estilo B2B o B2C o peer-to-peer, o bueno... Traemos mil formas de tener como un approach a los modelos de negocio, pero lo que ahí me gustaría comentar es que la realidad es que lo más importante de un modelo de negocio es que sea flexible. Porque al final si estamos hablando de tener una oferta comercial personalizada, una oferta comercial diferenciada, la realidad es que no va a existir ya un modelo de negocio que tú te lo puedas traer, ponerlo a tu oferta comercial diferenciada y te va a quedar, ¿no? O sea, ad hoc, no va a pasar. La realidad es que creo que también en esta parte del emprender y del ser visionario, tenemos que ser visionarios hacia cómo vamos a construir nuestros modelos de negocio que nos van a sostener esta operación, ¿no? Y tal vez no es un modelo de negocio que ya existe, tal vez es algo que tú tienes que crear. Lo importante del modelo de negocio es solo que sea claro, que sea ordenado, pero tú lo puedes crear también. Entonces, esta parte también se me hace como muy importante mencionarla, porque ahorita que hablábamos de liderazgo, estas empresas líderes, ¿no? Si hablamos de Google, si hablamos de Apple, si hablamos de empresas que todos ubicamos, han hecho esto. O sea, tienen modelos de negocio que ellos crearon, que ellos desarrollaron y han sido visionarios también hacia adentro, ¿no? Porque el modelo de negocio es hacia adentro. Entonces, el modelo de negocio es interno, cómo la empresa opera, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la operación de la empresa desde actividades, procesos, procedimientos, la estructura organizacional y también la parte de la comunicación, de temas ya de habilidades blandas, ¿no? Cómo se desarrolla el liderazgo, cómo se desarrolla la comunicación. Toda esta parte la incluye el modelo de negocio. Entonces, la realidad es que esto también va a ser muy personalizado. Sí, claro. Y esto se me hace como algo que habría que resaltar, ¿no? Que, bueno, los empresarios que nos escuchan aquí puedan tenerlo por ahí en mente. Creo que es algo que hay que saber, que es algo que también creamos. Así como creamos esta oferta comercial hacia afuera, también creamos este modelo de negocio hacia adentro. Lo importante de esto, repito, es que haya orden, que haya sistema, que haya una forma entendible y fácil de ver y fácil de llevar en el día a día. Pero también ahí le tenemos que meter mucha creatividad. Claro, mucho de tu estilo, ¿no? Así es. Fíjate que algo que ahorita estoy aprendiendo y qué bueno que lo dices de una manera muy práctica es entender que como empresario hay dos áreas. Hacia afuera de tu negocio, que es el mercado, y hacia adentro. Sí. Entonces, para poder crear buenos modelos de negocio, tienes que entender la parte de afuera de tu negocio para que la parte interna funcione perfectamente bien. Y déjame comentarles nada más rápido de que ahorita que hablaba de B2B, B2C, son modelos de negocios que tienes que definir
a quién tú le vas a dar el servicio, quién va a ser tu cliente, porque hay negocios que son negocios que le brindan servicios o les venden productos a otros negocios, que es el B2B, y el B2C, que es ya el que se va enfocado de los negocios hacia el cliente final. Cliente directo. Entonces, y también ahorita comentabas algo muy importante de lo que son las habilidades de la persona, ¿no? Para poder empezar a crear un modelo de negocio, ya hablabas uno que decías, tienes que ser muy claro, ¿qué otras habilidades crees que debes de realizar o características para poder empezar a crear un modelo de negocio factible? Ok. ¿No? Me parece que una es lo que mencionabas. Ajá. Creo que el orden es ¿no? Tienes que tener objetivos financieros muy claros. Okay. Lo que sigue es, tienes que tener una estrategia muy clara. Es excelente. Y esta estrategia de cómo vas a conseguir esos objetivos. Y esta estrategia va a involucrar mucho la parte comercial, la parte de la oferta, ¿no? ¿Qué estás ofreciendo? ¿Cuál es tu concepto? ¿Qué estás vendiendo? Actualmente vendemos conceptos, ya no vendemos productos y servicios, ¿no? Ahora vendemos conceptos. Muy bueno. Entonces, ¿cuál es tu concepto? Y ahora sí, ¿no? Iniciamos, ya que tienes esto definido, iniciamos con la parte del modelo de negocio. Entonces, ¿qué necesitamos entender para el modelo de negocio? Bueno, creo que ya es un mundo y ya va a depender mucho de la empresa, del giro y todo esto. Pero lo que tenemos que tener claro es cómo vamos a llegar a los objetivos. Claro. ¿Qué procesos, qué procedimientos y qué personas nos van a llevar a los objetivos? Oye, dijiste algo bien importante ahorita, ¿no? Estrategia. Sí. Es una palabra fundamental sí. Y creo que ese es lo que define el cómo, ¿no? Sí. O sea, dices, yo voy a hacer primero esto, voy a lanzar publicidad para los que están dentro del sector de marketing digital, dicen, pues yo voy a hacer publicidad pagada o cómo lo voy a hacer, ¿no? Pero entonces también eso aplica a la hora de desarrollar modelos, ¿no? Internamente, la estrategia que voy a utilizar para poder desarrollar un modelo de negocios eficiente. Y una de ellas, lo mencionaste hace rato, para los que están empezando, es el Lean Canvas, ¿no? Sí. Que ya es un modelo predefinido que te va ayudando a que sepas qué es lo que tienes que hacer, paso 1, paso 2, paso 3, y son 9 pasos muy prácticos para los que están empezando, para poder empezar a hacer su modelo de negocios. ¿Qué piensas de ese modelo Canva para empezar? Uy, ¿qué pienso? Pienso que funciona para grandes empresas. ¡Wow! Ya con eso dijiste todo. Sí, me parece que para pymes no nos funciona tanto. Es un modelo muy estructurado. Es un modelo que requiere de una estructura muy segmentada, ¿no? Aquí tienes esto, aquí tienes esto, aquí tienes esto. Cuando eres mi pyme, estás creciendo y a veces tienes esto aquí y a veces acá y allá. Entonces, es esto. La realidad es que me parece un muy buen modelo de negocios, pero sí para empresas grandes. Para empresas pequeñas, lo que te decía, creo que es más el tener la apertura. Este tipo de modelos de negocio nos sirve, es una referencia, ¿no? Pero el tener la apertura de decir, bueno, a ver, tal vez no voy a tener muy claro todavía cuál es mi proceso de distribución, ¿no? Y luego, aparte te metes en temas de productos, o sea, este modelo te mete en temas de productos. Cuando tú vendes servicios y hablas de distribución, muchas personas también se preguntan ¿pero cómo voy? Pero también hay que distribuir el servicio, ¿no? Claro. O sea, también hay que generar estrategias. Pero es lo mismo, o sea, me parece que lo importante para que la empresa tenga como su modelo de negocio es considerar 2 cosas. Yo diría, y en especial cuando es mi pyme, ¿no? Entonces, considerar el talento y considerar los procesos. O sea, ¿quién y qué se va a hacer para conseguir esos objetivos? Y con esto ya vas identificando. Y lo importante es irlo desarrollando. Inclusive cuando no tienes tanto talento todavía, cuando no tienes tanta experiencia. Pero algo que es muy importante, y es un ejercicio que les comparto y que es muy bueno, es tú creas tu empresa, vas creando tu modelo de negocio, vas segmentando por áreas, vas segmentando procesos. Y aunque tal vez
a ti te toca hacer 3 áreas de las 5 que pusiste, porque así pasa. Todo lo así empezamos, ¿verdad? Exacto, pero lo importante es que lo tengas identificado. Claro. Esta actividad o este proceso lo estoy haciendo dentro de esta área, ¿no? Y esta actividad y este proceso dentro de esta otra área. Entonces, esto nos va a ayudar mucho para poder ir hacia el cumplimiento de esta estrategia, ¿no? Y en esta parte es la parte tal vez de la estructura como tal, ¿no? Evidentemente ya hablamos de canales de distribución, oferta comercial o todo esto, lo mismo. O sea, al final esto ya incluye un área, ¿no? Tal vez es el área comercial. Cuando te metes en estos temas de distribución, pues ya te metes en esta parte de la parte comercial y lo mismo, y es como que te pones un sombrero, ¿no? No sé si por ahí llegaste a escuchar a Eduardo Bono sobre su libro de los sombreros del pensamiento. Ah, sí, sus 7, entonces, ¿no? ajá. Entonces, Sí. digo, él habla como de perspectivas, ¿no? Claro. Te vas poniendo un sombrero y te lo vas cambiando y etcétera. Aplica lo mismo, pero en áreas en la empresa o en actividades en la empresa, ¿no? Entonces, creo que el microempresario tenemos mucho que hacer esto, o lo hacemos mucho. De repente te pones el sombrero del vendedor, ¿no? Y luego te lo quitas y ya eres... ¿no? El que empaqueta, el que habla, el que contesta. El que contesta, el de atención a clientes. Dice por ahí un amigo, déjame cambiarme de computadora al otro correo y te contesto desde aquí. Pero lo importante es definirlo, ¿sabes? Porque eso es lo que te va dando estructura. Entonces, de repente vemos estos modelos ya muy creados, como el Canvas, y están muy bien hechos, pero cuando apenas lo estás creando, sientes que te faltan 1000 cosas para llegar a tener ese tipo de modelos de negocio y es normal. Pero lo importante en realidad es como que tú lo vayas identificando, tú lo vas creando y lo vas ordenando. Y esa parte creo que así es como tenemos que empezar a desarrollar nuestros modelos de negocio. Claro. ¿Qué opinas entonces si fuera un paso a paso? Pues prácticamente primero tienen que desarrollar la idea de lo que les gusta. Sí. Después tienen que encontrar un mercado que dentro de lo que les gusta puedan ayudar porque cuentan con las habilidades. Muchos dicen, bueno, pues voy a empezar a estudiar, pues sí, ¿cuánto te va a llevar? Y eso nos lleva a la pregunta del principio. Si quieres emprender tu propio negocio ahora, ¿cuánto dinero necesitas y cuánto tiempo te va a llevar? ¿Cuánto tiempo te va a tardar, no? Sí. Hay tutoriales, hay mucha información allá afuera, pero lo que yo siempre comparto es que el IDEMA Academy no nada más damos la información, sino ayudamos a emprender, ayudamos a impulsarlos y por ahí les tenemos una sorpresa que más adelante les vamos a mencionar y bueno, pues te quiero agradecer que también ya estuvimos platicando en eso y muy pronto estaremos trabajando para poder impulsar los emprendimientos, pero ya después de que tienes la idea y tienes el mercado, es ir desarrollando, imaginarte que estás haciendo tu trabajo, tu negocio, del paso 1 hasta que ya cerraste la transacción. Sí. ¿Qué paso tienes que hacer punto por punto? Y ahí es en donde empiezas a desarrollar las áreas que dices, ¿no? ¿Es correcto esto? Sí. Lo que hablábamos del sistema. Claro, ¿no? Una vez que tienes clara la parte comercial y que ya tuviste también esta retroalimentación con clientes, que esta parte también es importante, y ya definiste cómo esto funciona y funciona por esto y ya lo probaste. Ya lo probaste, ¿no? Entonces, ¿qué vas a necesitar? ¿Qué actividades necesitas que se realicen para poder entregar este producto final o este servicio final al cliente? Y de ahí parte este modelo de negocio, ¿no? Ya estas actividades son hacia adentro de la empresa. Entonces, ¿qué gestiones, qué procesos, qué tiempos, qué cultura necesitas, ¿no? De repente hay modelos de negocio que se han desarrollado meramente por cultura empresarial, ¿no? Donde la gente, es lo que hablábamos, tiene muy clara una visión y todos están comprometidos y todos están metidos en la misma visión y la misma empresa va creando toda la estructura. Y por eso es importante que como empresario, como emprendedor, tengas esta apertura de ir escuchando siempre a todos, ¿no? O sea, ¿qué te están diciendo? ¿Qué te está diciendo tu gente con la que estás trabajando? En este caso es lo que aplica para el modelo de negocio. ¿Cómo lo podemos hacer mejor, ¿no? Entonces, ahí es donde entra toda esta parte del modelo de negocio. Digo, realmente podríamos hablar de días del modelo de negocio, de cómo se tendría que estructurar o cómo se tendría que desarrollar. ¿No?
muchos procesos. Sí, sí, y aparte lo que te decía y lo que hablábamos, ¿no? Al principio que empezamos a comentar lo de modelo de negocio, por eso es que creo que tenemos que ser flexibles. O sea, porque seguramente, o bueno, yo en mi experiencia así funciona, o sea, de todos los modelos de negocios que conoces o que puedes conocer o investigar, agarras un poquito de este, agarras un poquito del otro y así. Claro. Y tú vas adaptando y aún ahí, y cuando tienes ya como algo final, por decirlo de alguna manera, pues en realidad ya es algo muy de tu empresa, ¿sabes? Ya muy personal, muy creado, sí, muy tuyo. muy creado dentro de la empresa. Entonces, claro. Por eso es que no quiero ahorita como decir paso 1, paso 2, paso 3, claro, porque claro. la realidad es que más allá de esto, es muy cambiante. Lo que yo quisiera dejar, exacto, es adapta tu modelo de negocio a tu oferta comercial. ¿Sabes? Claro. Entonces, si tú le estás ofreciendo, por ejemplo, al cliente, tal vez tú haces lo mismo que otras 100 empresas en Querétaro, pero tú lo haces en la mitad del tiempo que las otras 100, entonces tal vez ese es tu punto fuerte, ese es tu diferenciador. Entonces, tu modelo de negocio, todos tus procesos, tus procedimientos, tus indicadores, todo lo que tiene que generarte ese resultado, pues tiene que estar en la eficiencia y en la rapidez y en, ¿sí sabes? Entonces, claro. A eso es a lo que voy con esta parte de poder ligar el modelo de negocio y poderlo crear. Así como creas la oferta comercial, el modelo de negocio lo tienes que crear ad hoc a esa oferta comercial. Entonces, si yo vengo y les digo, no, pues Canvas es el mejor modelo de negocio que puedes usar, pues tal vez no, ¿sabes? Claro, entonces... Claro. Sí, porque sería muy rígido, ¿no? Exacto. Te estarías quedando corto o te estarías pasando sobre las necesidades del mercado. Exacto, y tal vez no es lo que necesitas, claro. ¿Sabes? O sea, o tal vez de los 9 puntos que tiene, 2 ni siquiera los usas. Sí. Entonces, es el tema donde quiero como, o donde me gustaría como enfatizar nada más como esta parte. Evidentemente hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y algo que yo recomendaría es tal vez inclusive hasta acercarte con expertos en temas de procesos, a nivel, por ejemplo, ISO, porque en realidad lo único que ellos hacen es como certificarte que tienes claro lo que haces claro. Y que tienes claro el cómo vas a resolver y que tienes claro, por eso es que, bueno, yo como trabajo con industria, las industrias mucho te piden estas certificaciones y la realidad es que lo único que ellos quieren es que tú les asegures que si quedaste que les vas a entregar tal cosa, se las vas a entregar. Claro. Y si quedaste que se las vas a entregar de tal manera, se las vas a entregar de tal manera. O sea, que sabes lo que estás haciendo. Que sabes ¿no? lo que estás haciendo. Entonces, al final, ¿qué es lo que genera ese resultado? Pues el modelo, todo lo que hay detrás, ¿no? O claro. Hacia adentro de la empresa. Es este modelo de negocio. Entonces, puede ser tan diverso, ¿no? O sea, entre una industria y otra, entre un concepto y otro, en fin. Entonces, por eso es que ahí comento como esta parte, ¿no? Lo único que es importante es tener este orden, esta estructura y tener la flexibilidad de crearlo para tu concepto y para tu diferenciador. Entonces, claro. Entonces quiero subrayar lo que estás comentando, que es bien importante, ser flexible para empezar podríamos llamarle ahorita un MVP, ¿no? Con un modelo básico, pero que funcione y que vaya siendo flexible para adaptarte al mercado y las necesidades y así vayas agregando las otras partes que necesitas de tu modelo de negocio. Sí, si estás construyendo tu empresa, sí. Si apenas lo estás desarrollando, si es un concepto nuevo y apenas lo estás desarrollando, sí. Sí, totalmente. Digo, si ya tienes un concepto claro y ya puedes identificar que algún modelo de negocio ya establecido te funciona, también lo puedes hacer, ¿no? Pero la realidad es que estamos en un tiempo, voy a decirlo de esa manera, donde ya todos nos estamos moviendo, ¿no? Claro. O sea, inclusive los modelos o los negocios actuales muy establecidos están buscando cómo seguir diferenciándose. Entonces, es importante y necesaria la flexibilidad, pero con orden, porque no estamos hablando de no sabes ni qué vas a hacer ni cómo lo vas a hacer. Sí. No. Simplemente tener flexibilidad para integrar o quitar cosas de acuerdo a lo que tú requieres o tu operación del día a día requiere pero sí, con mucho orden, porque si no... Oye, porque si hay muchos que te dicen, oye, ¿puedes hacer esto? Sí. No, y yo después, a ver cómo le hago, pero yo te lo entrego, ¿no? Sí. ¿Cuántos puedes hacer? Pues sí. No sé, pero sí te los entrego. No, y es que pasa todo el tiempo. Ya lo has visto, ¿verdad? Sí, todo el tiempo. Lo he visto mucho. Lo he visto mucho en empresas pequeñas y
pasa todo el tiempo. Y por eso tenemos altos índices de que las empresas quiebran. Y los emprendimientos quiebran muy, muy rápido. Entonces... Y ya lo he vivido también. Sí, y lo hemos pasado, dices, oye. Te digo, en mis 8 años de experiencia en 4 o 5 emprendimientos que he tenido. Pero eso es lo que hace un líder, que es lo que platicábamos. Sí. Yo me puedo regresar a enseñarte cómo hacerlo porque ya lo pasé, ya cometí los errores, ya vi cómo está, pero ¿qué crees? Ya hice el caminito donde yo te puedo ayudar para que lo puedas lograr. Sí. Ahorita que estabas hablando de la flexibilidad y que todo el mundo se está moviendo y que pues obviamente es cambiante, ¿cómo ves ahora los desarrollos de modelos de negocios, pero con toda esta tecnología que nos está invadiendo a nivel mundial, el ChatGPT, lo que es la inteligencia artificial, los procesos automatizados? ¿Cómo ves ahora los modelos de negocios conforme a cuando tú empezaste? No, pues bastante revolucionados. Sí, la verdad es que... y justo por eso te comentaba mucho este énfasis de la flexibilidad, porque... Todas estas empresas que nos están revolucionando a nivel tecnológico tienen esto, o sea, están creando, están abriendo camino. Nadie les dijo, este es el canvas al que te tienes que apegar, ¿sabes? Claro. O sea, y te aseguro que no se apegan en nada a canvas. ¿Canvas? Ya ni me acuerdo, ¿no? Exacto, tal cual. Entonces, si hablamos de ser líderes, si hablamos de poner empresas que tengan valor, que generen valor a la sociedad, que generen valor hacia adentro también, pues definitivamente tenemos que tener muy clara esta flexibilidad, ¿no? Ahora, esto que comentas, pues definitivamente nos ha venido a cambiar y nos está cambiando. Digo, no nos ha venido, creo que todavía es más lo que nos va a cambiar en el futuro de lo que lo ha hecho hasta el momento. Entonces, creo que todos estos temas de avances tecnológicos y bueno, es que ya veníamos hablando desde hace unos años de la industria 4.0 y todo esto. Entonces, creo que ahorita ya estamos así muy, muy revolucionados. Y lo mismo, hay que escuchar el mercado, hay que estar abiertos y hay que adoptarlo. O sea, y hay que agarrarnos también de todos estos beneficios, de todas estas ventajas que nos está dando ahorita la inteligencia artificial. Y también ir viendo a futuro. O sea, creo que es muy necesario también que vayamos siendo muy visionarios de cómo esto nos va a cambiar como sociedad, de cómo esto nos va a cambiar como empresas. Por ejemplo, la parte de los trabajos, ¿no? Que definitivamente es una de las cosas que más va a cambiar la inteligencia artificial. Actualmente, cuando tú ves el currículum de una persona, ¿qué ves? Experiencia, conocimiento, mayormente, ¿no? O sea... qué tanta formación tiene y qué tanta experiencia tiene, qué tanto ha aplicado de todo esto. Ahora, vámonos a la inteligencia artificial que en 3 segundos puede tener más información de la que tú puedes tener en 20 años de estudios. ¡Wow! Esto nos va a cambiar. O sea, definitivamente algo que yo veo es que en algún punto, pues, los empleos, lo que actualmente valoramos mucho en una persona, que es que tenga mucho conocimiento, o sea, la inteligencia artificial se lo va a llevar, pero por mucho, claro, y de un momento a otro. Entonces, ya no va a estar el punto y el core en el conocimiento. Entonces, ¿dónde va a estar? ¿Sí? Y como empresarios tenemos que ir viendo hacia allá. Tenemos que ir viendo cómo empezar a utilizar estas herramientas y también cómo ir adaptando, porque definitivamente vamos a necesitar gente, ¿no? Pero cómo ir adaptando estos puestos de trabajo y qué podemos ir pidiendo y qué podemos ir ya necesitando y que no. Tal vez, ¿no? O sea, entonces, bueno, con este tema de que ya el ChatGPT te puede hacer un contrato laboral y todo esto, o sea, pues ya, ¿cómo? Ya no necesitas un despacho de abogados para que te haga contratos. Digo, tal vez un litigio sí, ¿verdad? Pero para un contrato, entonces... ya tenemos que ir viendo cómo esto nos afecta y creo que de muchas maneras. Y aquí lo importante es ver cómo podemos sacar provecho de esto. ¿Cómo podemos usar esto para que nuestras empresas, para que nuestros conceptos de negocio sean más pues estén a la vanguardia y aparte, pues sean más eficientes, ¿no? También en lo que hacen y lo que mencionaba de la parte de los empleos, que de por sí la pandemia ya nos vino a dejar como mucho cambio, ¿no? Con el tema del home office y que también hablando de modelos de negocio, ¿no? Todavía hay empresas que como que no quieren adaptarlo, ¿no? Y así. Entonces hablaba hace no mucho con un amigo, trabaja en una empresa transnacional muy grande
Y él, los mandaron a home office a todos en su momento, ¿no? Y hace no mucho los empezaron a llamar. Pero esperan, ya no recuerdo, él me estaba dando cifras, pero esperaban que el 70% de la empresa regresara y creo que estaba regresando el 30%. Y todos los demás en home office, ¿no? Entonces, ahí que le toca a las empresas, pues escuchar. Ya tus empleados te están diciendo claramente que no quieren regresar. Sí, ya no te quiero ver, ¿no? Y entonces es de los grandes cambios que te aseguro que va a haber empresas que no van a querer como adaptarse, pero es ahí donde empiezan a morir las empresas. Cuando no mueven sus modelos de negocio, cuando no se adaptan a las necesidades actuales y a los cambios, ¿no? Por ejemplo, en este caso del mercado laboral. La inteligencia artificial nos va a impactar mucho también en el mercado laboral. Entonces hay que ir viendo cómo nos va a impactar y qué podemos hacer. Sí, fíjate que estabas comentando algo muy importante y quisiera escuchar tu opinión. Nosotros en Lidema Academy le decimos que precisamente a dónde tenemos que migrar. Ya es la era de la información, ya pasó, y ahorita estamos iniciando la era de las habilidades, sí. Principalmente de las soft skills, de las habilidades blandas que comentabas, ¿no? Sí. Y normalmente sería toma de decisiones, liderazgo, comunicación asertiva. Sí, fíjate, estábamos conectados. Sí. ¿Por qué? Porque tienes que saber, yo siempre les digo a mis emprendedores, tienes que aprender a decir tu idea de negocio en 15 segundos. Ese es el reto que yo los llevo. Para que en 15 segundos puedas decir quién eres y qué estás haciendo. Entonces, ¿cómo ves esa parte de las habilidades dentro del modelo de negocio? Y cuando en tu área de expertise y laboral, ¿qué tan importantes son las habilidades a la hora de desarrollar los resultados? Imprescindibles. Fundamentales. Sí, fundamentales totalmente. La verdad es que creo que justo hace ratito que te contaba sobre el tema de cultura empresarial y todo esto, me gusta mucho como esta parte humana. Yo me especialicé en recursos humanos, creo que eso no se los conté. Entonces me gusta como esta parte porque al final las empresas están construidas por seres humanos, ¿no? Y las trabajamos seres humanos, donde desde la trinchera que trabajes en la empresa. Entonces creo que es muy necesario que las personas puedan, para empezar, sentirse muy conectados a la empresa y por lo tanto ir desarrollando todas estas habilidades que todos los seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos, pero adaptarlas a la empresa, ¿no? Y adaptarlas y mejorarlas para tener un trabajo que sea más eficiente, ¿no? Y que tenga más alcance. Entonces, cuando hablábamos de liderazgo, o sea, es un hecho histórico de que, por ejemplo, grandes líderes en la historia no eran personas, o no todos, ¿no? Pues no eran personas ni las más expertas, ni las más que tenían más conocimiento, pero sí eran personas que comunicaban bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sí eran personas que eran muy buenos tomadores de decisiones, ¿no? Tenían una mente estratégica muy buena. Entonces sí, creo que totalmente la inteligencia artificial justamente nos va a llevar a valorar mucho más estas habilidades que el conocimiento. Entonces, porque al final algo que ya se puede hacer en automático o la automatización, ¿no? También en procesos y todo esto, que ya ha venido reemplazando mucho la mano de obra, ¿no? Humana. Entonces, ¿hacia dónde nos movemos nosotros, no? Si ya la tecnología ya nos está moviendo para todos lados y nos está quitando, ¿no? Los trabajos y las oportunidades. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, justamente, o sea, ¿qué hacemos? Creo que nos desarrollamos nosotros. Creo que ahora el valor y la valía del trabajador, del colaborador, va a estar definitivamente, o como empresario, ¿no? Totalmente, va a estar definitivamente en esto, en que podamos desarrollar estas habilidades, ¿no? Entonces, porque la comunicación, por ejemplo, es un tema que a mí me encanta porque creo que... mucho, sí. Sí, porque creo que es de nuestros valores fundamentales, ¿no? Aquí en la empresa también, en Viapar. Porque, o sea, una mala comunicación... Puedes hacer todo el proceso bien. Una mala comunicación te da un mal resultado. O sea, aunque las actividades estén bien, ¿sabes? Entonces, eso es algo con lo cual yo hago como mucho hincapié. Entonces, bueno, sí, totalmente de acuerdo que tenemos que seguir desarrollando este tipo de habilidades y todas estas
soft skills que definitivamente se necesitan, ¿no? De repente tomar las decisiones correctas en el momento correcto, de la manera correcta, también es muy clave. Esto es como muy estratégico, es muy para el dueño de empresa, ¿no? O el emprendedor. El poder tomar estas decisiones de manera oportuna, de manera adecuada, de manera asertiva. Creo que mucha gente y muchos empresarios, actualmente me rodeo como de este ambiente empresarial bastante fuerte y te vas dando cuenta que tienen éxito y muchos de los éxitos que tienen son justamente porque toman decisiones de la manera correcta, ¿no? Y en el momento correcto. Y a veces bajo presión. Y muchas veces bajo presión. Muchas veces bajo presión. Claro. Sí, y personalmente también, ¿no? En mi experiencia, o sea, en estos 7 años que llevo con Viapar, definitivamente, o sea, la empresa ha venido creciendo y, Qué bueno. y me he dado cuenta de esto, ¿no? De repente ha sido como o tomas decisión o tomas decisión. ¿Y hacia dónde? Nada de que ¿Y qué puedo decisión? consultarlo con la almohada, no es ahorita. Sí. Entonces, y así, de repente decisiones de cambio y decisiones de riesgo y o sea, todo el tiempo, ¿no? Pero al final creo que justamente este tipo de habilidades, pues no va a haber inteligencia artificial que nos diga cómo tomar y cuándo decir. Sí. Que nos diga como de una manera sensitiva, ¿no? Porque al final vas viendo y entendiendo también la necesidad del cliente o de la empresa o del proveedor o de qué sé yo. Entonces ahí es donde tienes que entrar a tomar decisiones, ¿no? Y estas habilidades son 100% humanas. Sí, muy cierto. Y otro punto que quiero preguntarte es, tú estás hablando, te escucho hablar y hablas mucho de resultados y eso me encanta porque es lo que le decimos a toda la comunidad de Lidem Academy, que no estamos nada más para brindarte conocimientos y herramientas. A nosotros lo que nos interesa son tus resultados, que sepas que no estás sola, que no estás solo, que estamos aquí para ayudarte y entonces esos resultados requieren profesionalización de las actividades. Necesitas hacer, antes de entrar a la cabina me decías, es que tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Y entonces en ese esquema, platícame cómo ha sido esa profesionalización a la hora que tú me lo comentabas. Me piden un ISO 9000, me piden un ISO no sé cuáles otras, pero que si no te profesionalizas, si no aprendes y te acostumbras a hacer las cosas bien, no vas a durar mucho tiempo en el mercado. Porque para hacerlo, emprender no está difícil. Sí, ¿no? Lo que realmente significa, lo que es significativo es mantenerte en el mercado y después desarrollar un liderazgo. Sí. ¿Cómo ha sido para ti esa profesionalización y qué recomendarías para poder hacer las cosas bien? Sí, bueno, creo que es un tema bastante amplio también, ¿no? Okay. Entonces, creo que inicia con justamente el entender la empresa como un ente separado a ti como emprendedor. No eres tú. No eres tú, sí. Creo que inicia ahí. Que inicia ahí porque los emprendedores y cuando tenemos, o sea, este chip, aparte estamos como súper apasionados de lo que estamos haciendo, ¿sabes? bien clavados, ¿no? Lo que estamos haciendo. Sí. Y entonces haces todo y quieres hacer todo y o quieres conocer todo y estar en todo y así, ¿no? Entonces, pero la realidad es que eso no funciona, ¿no? Hay un punto, o tomas decisiones como, o sea, quieras o no, te ligas emocionalmente al cliente que te dio o que te da el mejor trato, el mejor negocio, he hablado con muchos amigos empresarios y a todos nos ha pasado. Y entonces al rato le estás vendiendo al cliente porque pues es tu mejor cliente, pero tal vez ni siquiera es así, ¿no? O sea, ni siquiera es la mejor oportunidad, ¿no? De negocio. Tal vez si te profesionalizaras tendrías otras oportunidades de negocio, pero estamos como muy ligados emocionalmente a lo que hacemos y a la empresa y al concepto y en fin. Entonces yo diría que la profesionalización inicia en eso. Inicia en entenderte tú como algo separado de la empresa, ¿sí? Y que la empresa tiene que funcionar a través de sistemas. Tú le pones, ¿no? Lo que ya mencionábamos. Entonces, una vez que tienes claro esto,
pues irla soltando, ¿no? Irla dejando a que vaya funcionando, a que vaya trabajando y tú irte desligando emocionalmente de todas estas actividades, de todos estos objetivos, de todos estos deseos que tú tienes para la empresa. Ahora, cuando digo desligar emocionalmente, no es como porque te vas a separar o apartar de la empresa o olvidar de la empresa, pues claro que no, ¿no? Pero simplemente lo tienes que empezar a ver como lo que es, ¿sí? Una empresa, un sistema, una herramienta de vida para ti, para tus empleados, para la sociedad, pero no eres tú. Claro. Entonces creo que ahí inicia la profesionalización. Digo, definitivamente ya de ahí muchas otras cosas de lo que hablábamos, el poder definir muy claramente ciertos temas, tiene mucho que ver con que tú identifiques cuál es tu posición en la empresa, por ejemplo, también, ¿no? Porque de repente hasta eso no lo tenemos claro. Somos los dueños, o somos los directores, o somos las dos cosas, o somos, ¿qué somos, no? En la empresa. Simplemente ir teniendo claro todo esto, lo que hablábamos de la oferta comercial, tenerla muy clara y desarrollar toda la estructura interna necesaria con todo este proceso, por decirlo de alguna manera, muy generalizado, la empresa puede empezar a ser profesional y definitivamente que entre más personas puedan hacer las cosas dentro de la empresa, también te va a ayudar a que tú te vayas como desligando de todo esto. Entre más tú puedas delegar, ¿no? Que también es algo que no hacemos por lo mismo, ¿no? Porque delegar es pagar sueldos y ya te quitas un poco de ingreso y ya, ¿sí me explico? Claro. Pero es lo mismo, es la parte emocional, ¿sabes? O sea, es la parte emocional de que estamos ahí, ¿no? Nuestra empresa es como nuestro tesoro. Claro, pero ya llegas al punto que siempre uno sueña, ¿no? De decir, oye, ya estoy profesionalizando mi empresa, ya llegué a este punto, sí me está costando más tiempo, más dinero, pero estoy creciendo. Estoy desarrollando, estoy ayudando a más clientes, estoy resolviendo más problemas, ¿no? Que eso es lo que realmente necesitamos en México, personas empresarias, emprendedoras, líderes como tú, para que podamos seguir creciendo y ser empresas socialmente responsables también, ¿no? Sin olvidar. Pues Miriel, de verdad, yo te agradezco en el alma, muchísimas gracias por tu profesionalismo, por tu disponibilidad, por querer venir a compartirnos en negocios y finanzas toda tu expertise para que podamos seguir ayudando a todas las personas que nos están viendo aquí en la comunidad de Lidem Academy. Y bueno, pues invitarte a que pues sigamos participando y poder seguir construyendo este México mejor que todo el mundo queremos para poder salir adelante. ¿Un mensaje final? Con gusto. No, pues la verdad es que muchas gracias. Darte las gracias por el espacio y bueno, invitar nada más como a los empresarios que nos escuchan a que sigan en este camino empresarial que bueno, que a mí me encanta y que yo creo que todos los que estamos aquí es por algo. Claro. Entonces, y que sigan haciéndolo desde esta apertura, desde este escuchar y desde este buscar ese crecimiento y buscar estas oportunidades y buscar esta profesionalización, hacerlo de una manera profesionalizada, porque esto es indispensable para la continuidad de la empresa y de nosotros y de nuestra calidad de vida como empresarios. Claro, porque yo siempre les decía, ¿no? Yo viví 14 años en Estados Unidos y les decía, si quieres vivir como un país de primer mundo, tienes que desarrollarte como persona de primer mundo. Totalmente. Entonces tenemos que mejorar, tenemos que ser mejores. Y bueno, agradecerte, Miriel, otra vez. Muchas gracias por por tu tiempo, haber aceptado la invitación. Y para todos ustedes, recuerden, siempre les hemos dicho, no están solas, no están solos, estamos para poderlos apoyar. Y por eso les traemos a las personas expertos a que les puedan brindar todo lo que ustedes necesitan para poder impulsar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Y por último, recuerden, lo más importante no es rediseñar las cosas, sino tu mente. Muchísimas gracias.